Hasta ahora se ha venido considerando a las personas secularizadas como infieles a Dios y a su vocación. La mentalidad reinante hacia ellas en el seno de la Iglesia suele ser la de considerarlas como individuos que de forma culpable abandonan un gran don dado por el mismo Dios. Por lo tanto, le ofenden gravemente, le han dado la espalda y merecen cualquier castigo. Como dicen algunos, merecen todo lo que les pasa. Una mentalidad es un conjunto de creencias y costumbres que conforman nuestro modo de percibir, interpretar, pensar, enjuiciar la realidad y actuar. Y puede estar sostenida por una o más personas o grupo de personas. Ahora bien, ¿de dónde proviene esta mentalidad de rechazo hacia el secularizado dentro de la Iglesia Católica? ¿Del Evangelio, no? ¿En qué se basa ese malestar hacia el secularizado, siendo que no tiene ningún fundamento en la doctrina de la Iglesia Católica? ¿Cuál es el modo de percibir, interpretar y enjuiciar al secularizado y toda su problemática para llegar a repudiarlo? Sucede que una mentalidad puede estar tan firmemente establecida que crea un poderoso incentivo dentro de estas personas o grupos de personas para continuar adoptando o aceptando comportamientos anteriores. Y es difícil hacer frente a estos comportamientos, a los procesos de toma de decisiones que llevan a ellos y a sus efectos. A menudo, las disposiciones mentales que llevan a estas actitudes cambian muy lentamente durante largos periodos de tiempo. Ayudar a comprender la situación de las personas secularizadas es una de las labores de la Asociación Extramuros, pretendiendo así generar un cambio de mentalidad hacia el secularizado, abandonando el rechazo y abrazando la reconciliación con él. Para intentar dar luz sobre este tema, empiezo por distinguir las tres categorías de personas secularizadas. Una, la que deja la vida consagrada por atravesar graves problemas. Dos, la que deja la vida consagrada porque descubre que no tiene vocación. Y tres, la que deja la vida consagrada por tener un mal comportamiento. La opinión pública católica suele creer que solo existe el tercer grupo y en él engloba a los otros dos. Esto sucede porque malinterpreta el comportamiento del secularizado. Los secularizados tienen una o varias de las siguientes actitudes. Deja de hablar de temas de religión con el entusiasmo que solía. Abandona las prácticas religiosas. Muestra síntomas depresivos, de tristeza, ansiedad. Cae en alguna adicción. Tiene pensamientos suicidas. Comienza a vivir en pareja. Se casa por lo civil o por la Iglesia. Todo esto da pie a creer que el secularizado ha abandonado la vida religiosa por un pecado propio, pues como dice el proverbio, cuanto más alto se sube, mayor es la caída. Y así estos comportamientos confirman que el secularizado es alguien que ha abandonado de forma culpable un gran don, pues el para siempre, el sí que dio a Dios el día de su consagración, de forma definitiva se interpreta como algo estático, sujeto a un edificio y a un modo de vestir. Siendo muy al contrario que la relación con Dios es algo dinámico, es una vivencia personal que se debe renovar día a día y pasa por multitud de situaciones. Aquí quiero hacer un paréntesis. Curiosamente, que un secularizado contraiga matrimonio por la Iglesia es también mal mirado entre los católicos. Esto es un tema que habría que desarrollar más largamente. El rechazo al secularizado se da también cuando se identifica abandonar la vida consagrada por abandonar la Iglesia. Nada más lejos de la verdad, pues el secularizado sigue siendo por el bautismo hijo de Dios e hijo de la Iglesia. El que no conoce la vida religiosa por experiencia no sabe y a veces no quiere admitir, debido a la idealización que tiene de ella, que una persona consagrada puede ser golpeada por un trauma. Admitir esto le desmonta su percepción de todo lo sagrado, de todas sus creencias, le produce inseguridad. Anatematizar a la persona secularizada es la opción que le reporta estabilidad en sus convicciones.
Las personas que dejan la vida consagrada por verse envueltas en graves problemas, en su mayoría no solo conservan la fe, sino que manifiestan tener vocación y quieren seguir viviendo conforme a ella, en otro estado, en otras circunstancias. Otras abandonan las prácticas religiosas, pues cargan con muchas heridas. Las que descubren que no tienen vocación renuncian a la vida consagrada con nobleza y coherencia. Por último, están aquellas que, habiendo recibido de Dios la vocación a la vida consagrada, la abandonan por culpa propia, aunque esto siempre queda en el campo de la conciencia, pues nadie puede afirmar si otro tiene o no vocación, y aún menos juzgar la culpabilidad de sus actos. Este es el comportamiento de ellos, pero ¿cuál es el comportamiento de la Iglesia para con ellos? El Evangelio nos enseña a amarnos los unos a los otros, a ser misericordiosos, a no juzgar, a buscar la oveja perdida. Así vemos cómo la causa del rechazo no está en el comportamiento del secularizado ni tiene fundamento en las enseñanzas de la Iglesia. Su raíz reside en el modo de pensar del que los repudia.